Bienvenidos a Miller Matemáticas. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio de derivadas de funciones complejas. Los invito a visitar mi página web www.millermatematikas.com.co. Inicialmente vamos a hacer una pequeña introducción acerca de las derivadas de funciones complejas. Y dice, la derivada de una función compleja f de z en el punto z sub 0 se denota como f' de z sub 0 y se define como f' de z va a ser igual al límite de delta de z cuando tiende a 0 de f de z más z sub 0 menos f de z sobre delta de z. Como podemos observar, la definición para funciones de variable compleja son muy similares a las definiciones para derivadas de funciones reales. También vamos a observar algunas propiedades. Entonces, f más g derivado de z es exactamente igual a la suma de las derivadas, tal cual como sucede en los números reales. La diferencia de la derivada con respecto a z es igual a la resta de las derivadas, igual que en los números reales. C por f derivado de z va a ser igual a c por la derivada de z. Eso significa que las propiedades que nosotros tenemos de los números reales hasta el momento funcionan exactamente igual en los números complejos. Aquí tenemos la derivada de un producto, que es f por g derivado, va a ser igual a f' de z por g de z más f de z por g' de z. Y la división, f sobre g' de z va a ser exactamente igual a f' de z por g de z menos f de z por g' de z sobre g elevado al cuadrado. Eso significa que las propiedades básicas que nosotros conocemos que se hacen con funciones reales también se hacen exactamente igual con funciones complejas. Tenemos entonces que z a la n, es decir, una base o una función exponencial, se hace lo mismo, se baja a multiplicar y se le resta 1. Eso significa que z a la n derivado es exactamente igual a n por z a la n menos 1. La regla de la cadena. Entonces la regla de la cadena también funciona exactamente igual. G de f de z derivado va a ser igual a g' de f de z por g' de z, es decir, la derivada interna. Una función compleja, cuando es derivable en todos los puntos del dominio, inclusive en z sub 0, se dice que es una función analítica. Eso significa que nosotros vamos a hablar de las analíticas en funciones complejas. Una expresión más moderna para determinar estas analíticas en D o en el dominio de los números complejos es la holomorfa en D. Veamos un primer ejemplo. Realizar la siguiente derivada o analítica de la función compleja f de z igual a z cuadrado utilizando la definición. Veamos la solución. F de z igual a z cuadrado va a ser lo siguiente. F de z más delta de z va a ser igual a z más delta de z elevado al cuadrado. Eso significa que le vamos a agregar delta de z a todas las z. En consecuencia, aquí tenemos el desarrollo de un binomio elevado al cuadrado. Y nos queda el primero elevado al cuadrado, es decir, z cuadrado, más, por este signo, 2 veces z por delta de z, más el segundo término, delta de z elevada al cuadrado. Eso significa que nos queda que el límite, cuando delta de z tiende a 0, va a ser igual a. Esta que tenemos aquí es f de z más delta de z, que corresponde a z cuadrado más 2z más delta de z al cuadrado, menos f de z, que es z cuadrado, sobre delta de z. Y aquí observamos nosotros que z cuadrado con z cuadrado negativo se pueden ir. Escribimos lo que nos quedó. Y observamos aquí que tenemos un factor común. El factor común es delta de z. Entonces, delta de z es el factor común que podemos sacar a multiplicar y nos queda delta de z por 2z más delta de z por delta de z nos queda delta de z al cuadrado. Eso significa que nos queda límite cuando delta de z tiende a 0 de delta de z por 2z más delta de z sobre delta de z. Y ahora podemos simplificar los delta de z. Escribimos lo que nos quedó. Límite cuando delta de z tiende a 0 de 2z más delta de z. Pero delta de z tiende a 0. Eso significa que nos queda 2z, la cual corresponde a la analítica correspondiente. Y hemos encontrado entonces que
La analítica de f de z igual a z cuadrado es 2z. Esto es Miller Matemáticas. Estudia porque la frente íntegra que con esfuerzo se moldea jamás ante otra frente se doblega, ni se rinde servil a quien lo traja. Si te ha gustado este video dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas. Chao.